Aprende la voz pasiva en español. Hola amigos bilingües, bienvenidos otra vez a este canal, Jaime Lara Español. Yo soy Jaime y en este canal estoy compartiendo contenido en español para que tú puedas aprender la lengua española. En la clase de hoy te voy a compartir un contenido que algunos de vosotros me pedisteis hace unos días. Cómo se usa la voz pasiva en español, cuándo debo utilizar el verbo ser o el verbo estar en estas oraciones. Pues eso es lo que te voy a enseñar hoy. Pero antes de empezar, acuérdate de estar suscrito al canal y activar campanita para no perderte las próximas clases de español que voy a seguir subiendo. Ahora sí que sí, ¡empezamos! Pues vamos allá con la voz pasiva en español. En primer lugar, voy a hacerte una comparativa entre qué es una oración activa y qué es una oración pasiva. En una oración activa se le da especial importancia al sujeto, ya que este es el que realiza la acción de dicho verbo, y su estructura es la que sigue. Sujeto más verbo más complementos. Mira el ejemplo, yo compro pan los domingos. Para entender este concepto y cualquier otro concepto gramatical, primero tienes que saber identificarlo en tu propio idioma. Lo primero de todo es saber identificar los componentes de una oración. En esta frase, yo compro pan los domingos, tienes que saber que el sujeto de la oración es yo, porque es la persona que realiza la acción del verbo. Y el predicado es compro pan los domingos. Dentro de ese predicado, pan es el complemento directo y los domingos es otro complemento que indica tiempo. Así de simple. Ahora, ¿qué es la voz pasiva? Esta es un tipo de oración que generalmente tiene un estilo formal y que se usa para indicar que el sujeto de dicha oración no realiza la acción, sino que la acción recae sobre él. Es decir, lo importante en la oración pasiva es la acción y no quién o qué realiza esa acción. Y su estructura es la siguiente. Sujeto seguido de un verbo en voz pasiva, más los complementos, más el complemento agente. El complemento agente puede incluirse en la oración o no. Por eso lo ponemos entre paréntesis, ya que como te he dicho antes, en estas oraciones, la persona que realiza la acción no es importante. Lo importante es la acción en sí. Mira el ejemplo, el pan es comprado los domingos por mí. Vale, en la siguiente diapositiva voy a analizar con más detalle todos estos cambios. Primero en español y luego en inglés, para que veas la correlación entre ambas. Aquí los tienes. El primer ejemplo, en activa. Los ladrones robaron las joyas. Esta es una oración activa, ya que se le da importancia a la persona que realiza la acción del verbo. Es decir, la persona o cosa participa activamente en la acción del verbo. En este caso, el sujeto de la oración es los ladrones, que son los que hacen la acción de robar. Luego está el verbo en pretérito perfecto, robaron. Y después tenemos los complementos, las joyas, que funciona como complemento directo en la oración. Por cierto, si tienes duda a la hora de identificar un complemento directo en una oración, te recomiendo que veas este vídeo que te dejo por ahí arriba, pero no ahora, al final de esta clase. Bien, ¿por dónde iba? Sujeto, verbo y complemento directo. Ahora, esta oración activa, ¿cómo la pasamos a pasiva? Pues aquí tienes esta oración convertida en pasiva. Las joyas fueron robadas por los ladrones. En este caso se le da más importancia no a quién robó las joyas, sino a la acción de robar las joyas. En las oraciones pasivas, las personas o las cosas que realizan la acción no son importantes. Lo importante es la acción. ¿Cómo hemos convertido esta oración? En primer lugar, el complemento directo de la oración activa, las joyas, se convierte en el sujeto de la oración pasiva. En segundo lugar, hay que cambiar el tiempo verbal. Tenemos un tiempo de pretérito perfecto, robaron. Al pasarlo a pasiva,
tenemos que escribir el verbo ser en pretérito perfecto, fueron. Y luego le añadimos el verbo robar en participio. En este caso, robadas. ¿Por qué escribimos fueron y no fue? Porque las joyas es una palabra que está en plural y fueron es plural. Y los dos tienen que concordar en número. Y finalmente, el sujeto de la oración activa, los ladrones, se convierte en complemento agente de la oración pasiva y se coloca al final de la misma. Y precedido por la preposición por. Importante. Básicamente, cuando creas una oración pasiva, lo que estás haciendo es coger la oración activa y ponerla al revés, darle la vuelta. Y lo que presenta más dificultad en este tipo de oraciones es el cambio de verbo, ya que dependiendo del tiempo verbal que se use en la activa, se cambiará el verbo de la pasiva. Imagina que en esta oración te dijera: los ladrones roban las joyas, en tiempo presente simple. En este caso, la pasiva sería: las joyas son robadas por los ladrones. Si tienes dudas con esto, no te preocupes, en un momento te comparto el cambio de los verbos de la activa a la pasiva. Ahora lo que te voy a compartir son estas mismas oraciones en inglés, para que veas que en los dos idiomas la construcción es prácticamente la misma. Aquí las tienes. En inglés, la oración activa: The thieves stole jewels. The thieves es el sujeto de la oración. Stole es el verbo principal en past simple. Y the jewels es el complemento directo. Si pasas esta oración a pasiva, quedaría de esta forma: The jewels were stolen by the thieves. ¿Qué es lo que he hecho? Pues the jewels es el complemento directo de la oración activa, el cual pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. El verbo stole, robaron, se convierte en fueron robadas, were stolen. Y el sujeto de la oración activa pasa a ser el complemento agente de la pasiva, por los ladrones, by the thieves. ¿Ves cómo funciona igual? Vale, pues vamos a comprobar que te hayas enterado. Escribe en los comentarios 3 oraciones activas y luego las conviertes en pasiva, a ver si eres capaz. Bien, lo prometido es deuda. Como te he dicho antes, te comparto ahora cómo cambian los tiempos verbales de activa a pasiva. Aquí los tienes, pero antes de empezar, te agradecería mucho que me dijeras en los comentarios qué te está pareciendo esta nueva clase de español. ¿Te está siendo útil? Y recuerda también que ahí abajo a la derecha tienes el botoncito para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y un poquito más abajo el botón de like. Me haría un gran favor si picas en los dos para apoyar este contenido y que YouTube lo muestre a más personas que como tú estén interesadas en aprender español. Empieza a compartirte la comparativa entre el cambio de tiempos verbales de activa a pasiva. El primer tiempo verbal es el presente simple, el cual en voz activa se diría de esta forma: la madre cura al hijo. The mother heals the child. ¿Cómo sería en pasiva? El hijo es curado por la madre. The child is healed by the mother. Como puedes ver, lo que hemos hecho es añadir el verbo ser seguido de un verbo en participio. En este caso es curado. El pretérito imperfecto simple, que sería el past simple en inglés. En este caso sería: la madre curaba al hijo. The mother healed the child. En pasiva tenemos que convertir ese verbo de esta forma: el hijo era curado por la madre. Utilizamos el verbo ser en pretérito imperfecto, cuya formación es era, seguido del participio, curado. Pretérito perfecto simple: la madre curó al hijo. The mother healed the child. Recuerda que en inglés el past simple equivale al pretérito imperfecto y al pretérito perfecto en español. ¿Cómo sería su forma pasiva? Pues el hijo fue curado por la madre. En este caso utilizamos el verbo ser en pretérito perfecto, fue, y seguido del participio. Y como puedes ver, la construcción del sujeto y el complemento directo cambian el orden, cambian su posición en la oración.
El hijo pasa a ser el sujeto y por la madre pasa a ser el complemento. Vale, pretérito perfecto compuesto, el present perfect. La madre ha curado al hijo. The mother has healed the child. Y su forma en pasiva sería ha sido curada. En este caso seguimos utilizando el verbo haber conjugado a, seguido del participio del verbo ser, sido, y el participio del verbo que corresponda del verbo que estemos utilizando. En este caso el verbo curar, curado. Vamos ahora con el pretérito pluscuamperfecto, que tiene un nombre muy largo, pero realmente es el past perfect en inglés. ¿Cómo sería? Pues de esta forma, la madre había curado al hijo. The mother had healed the child. En pasiva, el hijo había sido curado por la madre. Si te fijas, es bastante parecido al pretérito perfecto compuesto. La diferencia está en que, en este caso, en el pretérito pluscuamperfecto, el verbo haber está conjugado en pasado, había. Después le añadimos el participio del verbo ser y el participio del verbo que corresponda. Vale, ¿ha quedado claro? Pues vamos a ver más verbos. Futuro simple, en voz activa. La madre curará al hijo. The mother will heal the child. En pasiva, el hijo será, en futuro, el verbo ser en futuro, será curado por la madre. Will be healed. Futuro perfecto simple. La madre habrá curado al hijo. En este caso estamos conjugando el verbo haber en futuro, habrá. Y luego le sigue el participio del verbo correspondiente. En este caso, curado. En pasiva, el hijo habrá sido curado por la madre. Will have been healed. El tiempo en condicional simple, la madre curaría al hijo. Would heal the child. Y para formar la voz pasiva, lo hacemos de esta forma. Sería curado. El verbo ser en condicional, sería. Would be healed. Y el último, el condicional compuesto. La madre habría curado al hijo. The mother would have healed the child. Si lo queremos pasar a pasiva, tenemos que decirlo de esta forma. El verbo haber en condicional, habría, seguido del participio del verbo ser, sido, y el verbo correspondiente, el participio del verbo correspondiente, en este caso, curado. Would have been healed. Bien, como has podido comprobar en todos estos ejemplos que te he mostrado, te he dicho que para formar la pasiva usamos el verbo ser antes del participio, y el verbo ser lo usamos en función de lo que necesite la oración, bien sea en pasado, presente, futuro o condicional. Sin embargo, en español hay otros tipos de pasivas. En un futuro vídeo te compartiré esas construcciones, pero ahora te voy a enseñar cuándo usamos una pasiva con el verbo estar y cuándo la usamos con el verbo ser. Las pasivas con el verbo ser expresan una acción en proceso. La acción es vista en su desarrollo y sucede en el tiempo que indica el verbo ser. Está implícita la presencia de un agente, de un complemento agente, como hemos visto anteriormente, el cual realiza la acción y que puede aparecer explícitamente en la frase o no. Si aparece, va introducido por la preposición por, como hemos visto en todos los ejemplos que te he mostrado anteriormente. Por ejemplo, la casa fue construida con materiales excelentes. En este caso nos estamos refiriendo al momento de su construcción, al proceso. Segundo ejemplo, todos los vuelos han sido cancelados esta mañana. Aquí nos estamos refiriendo al momento de la cancelación. El foco está en la acción. Como puedes ver, este es el tipo de pasiva que te he explicado anteriormente y debes tener en cuenta que al no ser importante la persona o cosa que realiza la acción, el complemento agente se puede mencionar o no. Por eso te lo pongo entre paréntesis. En el primer ejemplo también puedes decir la casa fue construida con materiales excelentes por los albañiles, pero realmente esa información no es importante, sino el hecho de construir la casa. En cambio, la pasiva con el verbo estar, también llamada pasiva de resultado,
centra el foco de atención en el resultado de una acción. Es decir, al usar este tipo de estructura, no damos importancia al proceso, sino al resultado o al estado que ha provocado la acción del verbo. Se forma con el verbo estar y el participio del verbo principal. Por ejemplo, la casa estaba construida con materiales excelentes o todos los vuelos están cancelados. En el primer caso decimos esto una vez concluida la construcción para hacer referencia al resultado de la acción. Y en el segundo ejemplo, todos los vuelos están cancelados, estamos poniendo el foco en el resultado y no en la acción. Y una cosa importante, la pasiva con el verbo estar solo se puede utilizar con participios que hacen referencia al estado que resulta de una acción o un proceso. En estas construcciones es menos frecuente que aparezca el complemento agente que realiza la acción. Es decir, en el primer ejemplo, la casa estaba construida con materiales excelentes. En este caso no es frecuente decir por los albañiles. No es frecuente utilizar ese complemento agente. Otra cosa a tener en cuenta, al contrario que la pasiva con el verbo ser, en las pasivas con el verbo estar no se utilizan los tiempos compuestos. No es correcta la siguiente oración. La casa ha estado construida o la casa había estado construida. Esto no es correcto. También es poco frecuente su uso con el pretérito indefinido, aunque sí se utiliza cuando hay una limitación temporal. Por ejemplo, los vuelos estuvieron cancelados durante 6 horas o la tienda estuvo cerrada desde las 8. O también se utiliza cuando el verbo estar expresa una localización. Por ejemplo, las tropas estuvieron desplegadas en el sur. Bueno, bilingüe, espero que esta clase sobre la pasiva en español te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda al respecto de este contenido, recuerda que siempre puedes volver a ver el vídeo o dejar un comentario con tus dudas. Te recuerdo también que en la caja de la descripción del vídeo te he dejado algunos libros de gramática con ejercicios si necesitas profundizar en la materia. Por otro lado, apoya al canal compartiendo el contenido con alguien a quien creas que le pueda ayudar. Dale a like, suscríbete, activa campanita y estate muy atento porque voy a seguir subiendo vídeos para que tú aprendas español. Keep calm, learn Spanish. Hasta luego.